en esta hora, Padre. Queremos colocarnos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, hablándonos, guiándonos. Seas tú hablando a nuestro corazón, Padre. Queremos que tu presencia, Señor, sea la que nos guíe y que sea tu Espíritu guiándonos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperas, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Aquí estamos, Señor, gracias por ese perdón, Padre, por tu misericordia derramada sobre cada vida, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti y supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Aquí estamos, Señor, aquí está tu pueblo, Señor, que te honra y que te alaba, Señor. Has hecho llamamiento santo a cada una de nuestras vidas, Señor. Y has derramado tu perdón y tu gracia, Señor. Aquí estamos con corazones que te agradecen, Padre, por una vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo, Señor. Compártete, Dios mío, de cada vida, Señor. Te alabamos, papá, te alabamos, Señor, Dios mío. Decimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor.
Aleluya. Amén. Bendecimos al Señor por su palabra, por el mensaje que nos da el corazón, permitirnos estar reunidos, convocados por Él para estar atentos a Él, al mensaje, a su palabra. Y quiero que vaya conmigo a Hechos en el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dios empieza a levantar una iglesia, un pueblo para exaltarle, para que esté listo para llevar su palabra, para llevar el evangelio, para que ese mensaje sea impartido a la iglesia y sea una iglesia edificada por medio de la unidad. Dios quiere una iglesia unida, Dios quiere una iglesia que le adore, que le exalte, que le glorifique. Dios anhela tener un pueblo que esté dispuesto de corazón. Y en este tiempo Dios está levantando a través de las naciones una iglesia intercesora. Hemos venido hablando de la intercesión, porque eso es lo que vemos que está sucediendo aquí. Dios nos convoca día a día, en la mañana, en la noche, para exaltarle, para glorificarle, para adorarle. Aunque muchos de pronto a nuestro alrededor no vean con buenos ojos, o lo vean religioso, o lo vean de una manera diferente, lo van a ver así porque para el mundo es locura, para el mundo es estar locos, estar sin los cabales, estar sumergido en una secta o en una religión. Pero para nosotros sabemos que hay poder en el nombre de Dios, hay poder en el Evangelio, hay poder de salvación, de restauración. Vemos que nosotros, aun a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, Dios nos ha elegido, nos ha escogido para ser instrumentos, instrumentos como lo fueron los apóstoles, instrumentos como lo fueron las siervas que estuvieron con Jesús. Ustedes saben que Jesús tenía discípulos y Dios así quiere levantar en este tiempo siervas llenas del poder de Dios, instrumentos llenos del poder de Dios para la gloria y para la alabanza de su nombre. El pueblo que Dios ha llamado tiene que pasar por persecución, tiene que pasar por dificultades, por adversidades. Y no le cabe duda a usted, hermano, de que vamos a pasar por dificultades y adversidades fuertes. Porque el pueblo que intercede, el pueblo que clama, el pueblo que se para en la brecha, va a sufrir persecución. Va a sufrir persecución. Y tú y yo vamos a sufrir esa persecución, pero nosotros debemos tener como sumo gozo las pruebas y las dificultades, porque a través de ellas entramos en el reino. Aquí vamos a ir a la palabra en el capítulo 1 del capítulo 4, versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué estaba sucediendo? Que Dios había dado una sanidad eh, sobre aquel cojo, aquel hombre que estaba a la puerta
del templo. Ese cojo había sido un cojo de nacimiento. Todo mundo lo conocía, sabía quién era él, porque siempre se hacía a la puerta del templo. El templo tenía un nombre llamado Hermosa. ¿Para, para qué se hacía este hombre allí? Para pedir limosna. Este hombre fue alguien con mucha necesidad, siendo cojo, siendo menospreciado. Dios utilizó al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que subían a orar. Escuchen esto, subían a qué? A orar, a interceder, a clamar, a pedir, a rogar delante de la presencia de Dios. Dios sobre ellos depositó el poder de sanidad que pudo levantar a este hombre. Ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijeron al cojo. ¿Y qué era lo que tenían ellos? ¿Qué era lo que poseían estos, estos hombres, estos apóstoles? Era la llenura del Espíritu de Dios. Era que el Espíritu Santo reposaba en ellos y que esas señales y prodigios que Jesús les dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Ellos creyeron que en el nombre de Jesús de Nazaret iban a suceder milagros y las vidas iban a ser transformadas. Pero tuvieron que pasar por un proceso ellos para que pasara todas estas cosas. La gente se maravillaba por ver cómo sucedió esto a este hombre que lo habían visto toda su vida cojo. Él tenía una discapacidad. Todo el mundo lo conocía, pero algo sobrenatural pasó ahí. Y estos instrumentos le dijeron, no nos vean a nosotros porque no fuimos nosotros, sino fue Jesús a quienes ustedes mismos crucificaron. Si ustedes se fijan, hay una confrontación en este mensaje. Algo majestuoso, el milagro y hermoso, esa obra milagrosa que pasó. Pero lo más sorprendente es el mensaje. El mensaje diciendo, no fuimos nosotros, fue Jesús. Lo más impactante es que ellos se apartaron de recibir la gloria para darle la gloria a Dios. Y acá eso nos deja una enseñanza, mis hermanos. Cuando Dios te use, porque te va a usar y te está usando. Cuando Dios te use grandemente y poderosamente, ustedes van a decir, no, no fuimos nosotros, fue Él, porque la gloria le pertenece a Él y la alabanza es para Él, no para mí. No te lleves la gloria, dale la gloria a Dios, dale la alabanza a Él. Yo siempre he visto que a través del tiempo, cuando Dios deposita en ti más cosas y deposita en uno más cosas, somos tentados cada vez más para que no se vea la gloria de Él, sino se vea la gloria nuestra. Por eso debemos ser muy,
muy cuidadosos. Estos instrumentos dijeron, no fuimos nosotros, fue Jesús, el que ustedes crucificaron. Entonces Él les puso a través de la palabra, a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuántos han hablado también de Jesús, anunciando estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba reconviniendo al pueblo, entiendan mis hermanos, este mensaje es para ustedes. Ustedes crucificaron a Jesús, pero Jesús hoy viene a decirles que en Él hay salvación. En Él serán, en Abraham iba a bendecir y vino Jesús y este es el nuevo pacto que Dios trae a nosotros. Porque Dios, habiendo levantado al Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Estos hombres estaban dejando un mensaje de fe, un mensaje genuino. Y entonces, ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Por qué empezó a suceder esto? Porque cuando tú anuncias la verdad, cuando tú intercedes, cuando tú clamas, entonces se empieza a levantar la oposición, se empieza a levantar para que tú no hagas la voluntad de Dios, para que el mensaje que tú quieras dar para salvación sea de tropiezo. Le empiezan a meter impedimentos y sea, mejor dicho, eh, sea haya una oposición sobre tu vida y sobre mi vida y empieces tú a decir, no, pues entre más le sirvo a Dios, más me va mal y más me persiguen y más me hacen y más me dicen. No, es que desde que le sirvo a Dios, mejor dicho, ando, mejor dicho, siempre a ras, sin un peso, ando, mejor dicho, enfermo, ando desde que le sirvo a Dios y empieza el enemigo a obrar para que tú reniegues de la fe. Entonces dice en el versículo 2 resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo estaban ellos? Resentidos. Ellos no querían el mensaje de salvación. Por eso cuando uno empieza a interceder, uno empieza a clamar, va a levantarse, hermanos, resentimiento entre muchos que no quieren oír el mensaje. Va a haber oposición para que tú no hagas la voluntad de Dios, para que tú no ores, para que tú no clames, para que tú no intercedas. Va a empezar a levantarse el enemigo y va a usar personas y va a usar circunstancias y cosas para que tú no hagas lo que tienes que hacer o dejes de hacer lo que estás haciendo, que es clamar y orar por tu hogar, por tu familia, por tus hermanos, que te conectes, escuches el mensaje. Te va a decir por otras personas, no, eso es un religioso, ¿qué te haces? ¿Qué te vas a conectar ahí todos los días y que vas a orar ahí? No, eso, ore por allá usted solo y ya. Y empieza a sacarte de lo que tienes que hacer. Empieza a desviarte para que sigas con una vida mediocre espiritual, para que con una vida estancada, sin la presencia, sin el poder de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, quiere mantenerte ahí estancado. Él no quiere dejarte crecer. Cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú intercedes, es donde más
Empieza a haber un avivamiento espiritual cuando tú entregas tu corazón genuinamente y empieza a haber ese avivamiento espiritual, pero también hay un mover del enemigo porque él quiere oponerse siempre a la obra de Dios y quiere oponerse siempre a los hijos llamados para el reino de Dios. Y dice acá, y les echaron qué, mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿A dónde los mandaron? A la cárcel. Por eso, hermano, vamos a estar clamando, pero muchos de nosotros vamos a sufrir la persecución. Vamos a sufrir muchas cosas, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, para cualquier circunstancia, para cualquier situación. Debemos estar, hermanos, listos. No dejar de orar, no dejar de clamar, no dejar de estar unidos, buscando, escuchando el mensaje. Y dice ahí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El mensaje, aún a pesar de que les echaran mano y los echaran a la cárcel, el mensaje fue predicado. El mensaje fue depositado en esos corazones. Y al escuchar la gente el mensaje de salvación, fueron llamados al arrepentimiento y empezaron a convertirse. Viendo la oposición, viendo todo esto, mis hermanos, ellos aún seguían predicando, seguían clamando, seguían orando y dando testimonio. Qué importante es que la iglesia en este tiempo, aun a pesar de lo que sucede a nivel mundial, la iglesia esté clamando, esté unida, esté orando, esté pidiendo al Padre que Dios restaure, que Dios traiga su reino, traiga su voluntad sobre la iglesia, sobre su pueblo. Y dice en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros, en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, oigan, lo mandaron a la cárcel y todo, pero eso no dejó que entrara en él amargura, ni que entrara en él resentimiento y que entrara en él desánimo y no, este hombre, aún a pesar, y estoy 100% seguro que lo mandaron a la cárcel, él estaba gozoso, estaba clamando, estaba orando, porque solamente la persona que busca el rostro de Dios, que busca en la intimidad, que clama, que está en oración, que está en comunión con Dios, es una persona que puede estar llena del Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta, dice lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dijo así, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio
hecho a un hombre enfermo, que que de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El mensaje de sanidad que Dios depositó en este hombre, de sanidad, Dios lo restauró. Aún a pesar de que se podría decir que ellos podrían asesinarlos, Dios los levanta por el medio del poder del Espíritu Santo para dar este mensaje, para decirles aún en la cara a ellos, miren, el que ustedes crucificaron. Por eso, mis hermanos, levántese quien se levante, pase lo que pase. Nunca dejes de predicar el mensaje de salvación. Nunca dejes de dar estas buenas nuevas de salvación. No temas, iglesia. No temas, pueblo de Dios. Sigue clamando. Sigue orando. Dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Un mensaje tremendo les está diciendo. Ese que ustedes desecharon es la columna, es la base, es ahora la piedra angular. Ese que ustedes menospreciaron es el Salvador, es el Hijo de Dios. Y dice en el 12, y en ninguno otro hay salvación, en ninguno hay salvación, solo en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, que ellos tenían un sello, estaban sellados por el Espíritu Santo. Ellos sabían que habían sido del vulgo, que eran personas no estudiadas, trabajadores, se podrían decir normales, como aquellos campesinos menospreciados por aquellos estudiados y letrados como los saduceos y los escribas. Pero Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzarlos, para mostrarles que hay poder en Dios, que el Espíritu Santo puede levantar al que Él quiera y puede depositar en el que Él quiera el poder y la sabiduría celestial. Estos instrumentos tenían sabiduría de Dios. No necesitaron estudiar libros y libros ni ir a las superescuelas de los saduceos y los escribas. Solo necesitaron estar cerca de Jesús para ser llenos del poder de Dios. Solo necesitaron caminar con Él. Solo necesitaron obedecer a Jesús, rendir sus vidas para ser llenos del poder
del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que ellos veían, los saduceos que estaban allí, el concilio que estaba allí? ¿Qué era lo que veía? Un denuedo, y veían que estos hombres habían estado con Jesús. Dice en el 14, y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque había una prueba genuina de que este hombre había sido sano. Entonces en el 15 dice, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Empieza a haber una maquinación, empieza a haber una estrategia. El enemigo siempre planea cómo evitar que tú ores, cómo evitar que tú clames. Siempre quiere enredarte en cosas y sutilmente quiere sacarte para que hayan trampas, para que tú no sigas cumpliendo la voluntad perfecta de Dios. Y dice acá, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles. Escuchen, amenacémosles, dice, para que no se escuche el mensaje, para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oigan, tremenda respuesta del apóstol. Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo, no sería siervo de Cristo si intentara agradar a los hombres antes que a Dios. Por eso nosotros hemos sido llamados para glorificar el nombre de Dios. Hemos sido convocados para levantar el nombre de Dios, para obedecer por encima de los hombres a Dios. Y ellos le decían, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron. Oigan, cuánta intimidación, cuánta amenaza, cuánta persecución. Instrumentos que oran, instrumentos que claman, escuchen. Va a haber intimidación, va a haber amenazas, pero debemos seguir, porque no podemos dejar de clamar y de mostrar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y dice acá, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaban a Dios, pero tuvo que pasar un momento difícil. Tuvieron que ir a la cárcel.
tuvieron que tener esta persecución, tuvieron que ser intimidados. Por eso, mis hermanos, nosotros como iglesia de Dios debemos empezar a tener esa fe genuina, a tener ese verdadero arrepentimiento, a ver, verdadera llenura del Espíritu Santo. Tenemos que empezar a pedir, Señor, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia, Dios. Aquí estamos para que tú nos llenes. Pedirle, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, llénanos. No queremos ser instrumentos necios, rebeldes, no queremos es, Padre, clamarte, rogarte, Señor, que tú nos llenes del poder de tu Espíritu, que tú seas el instrumento, Padre, que nosotros seamos el instrumento que tú puedas usar, Dios. Por eso ven, Espíritu Santo, llénanos de tu santidad en esta hora. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos en esta hora, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Úsanos, usa nuestras vidas. Úsanos, Espíritu Santo. Toma control de nosotros, toma control de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú empieces a obrar de una manera majestuosa, Señor, tu voluntad en nosotros, así como empezaste a obrar en la vida de los apóstoles, así como empezaste a obrar en la vida de los instrumentos que has levantado a través de los tiempos. Obra en nosotros tu perfecta voluntad. Llévanos a hacer tu perfecta voluntad, Padre. Lo clamamos en esta hora en el nombre de Jesús. Lo clamamos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, Dios nuestro, Dios Padre, queremos que tu presencia sea llenándonos en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos das, Señor. Gracias por impartirnos consejo. Gracias por ser como eres, Señor. Darnos, Señor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, Señor. Aquí estamos, Señor, para adorarte y para glorificarte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Tú eres precioso y maravilloso, Señor. Y maravilloso. Dile, Señor, derrama de tu espíritu, derrama tu espíritu, y que tu luz brille, que tu luz brille, que tu gloria llene
Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, ahora mismo este lugar. Oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene, Señor, ahora mismo, Dios. Ahora mismo mi vida, ahora mismo mi corazón, ahora mismo mi mente. Yo quiero que tu presencia, Señor, inunde mi corazón. Quiero que tu presencia me guíe. Quiero hacer la voluntad perfecta tuya. Por eso llévame por esas sendas de justicia. Llévame por esas sendas rectas, Dios. Lo clamamos en esta hora. Levanta tu voz y dile: solo tú eres santo, Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Tú eres precioso. Tú eres precioso y maravilloso. Y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo, Señor, ahora mismo este lugar. Oh Señor, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar, Señor, nuestras vidas. Que tu gloria llene mi vida. Levanta tu voz y dile: mi vida, Señor. Quiero que la llenes de ti. Quiero que llenes mi vida de tu presencia, de tu esencia, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que la presencia del Padre sea llenándonos cada vez más en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo a cada uno en la distancia. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.